Arrancamos, como cada miércoles, como os decía, nuestro espacio Generación Inmobiliaria con nuestros amigos de Gilmar. Hoy ya presencial, digamos la primera entrevista de puesta de largo del año, con Carlos Candanedo, CEO de Gilmar, Soluciones Constructivas. Don Carlos, muy buenos días. Encantado, Rico. Bienvenido a Periodista Digital y gracias por acercaros a vuestros estudios. Y aunque ustedes no la ven, a mi querida Laura Pérez Maestro, que es la mejor DIRCOM de España, con diferencia, y parte del extranjero, que es la que hace posible todas las semanas que este espacio con los amigos de Gilmar sea posible. Don Carlos, conocimos hace unos meses a Juan Navarro, que nos contó las bondades de Gilmar. Recuérdenos, aunque el nombre ya lo deja bastante claro, ¿a qué se dedican ustedes en Gilmar Soluciones Constructivas? Bueno, nosotros somos una empresa constructora muy especializada en la gestión integral de proyectos, tanto de reforma como de obra nueva. Proyectos en los que combinamos tanto los aspectos estéticos como funcionales y enfocado además en el diseño encaminado a mejora de eficiencia energética, confortabilidad, habitabilidad, etcétera, etcétera. Háblenos, don Carlos, del mercado de la reforma en nuestro país. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué situación tiene? Bueno, estamos viviendo un momento bastante delicado en cuanto a la situación de la vivienda. Evidentemente, estamos escuchando todos los días el gran déficit de vivienda existente. Nosotros hemos cifrado casi en torno a unos 600.000 viviendas en España para cubrir la demanda prevista, tanto actual como en los próximos 2 años. Y esto afecta de una manera sustancial al mercado de la reforma. O sea, en España hay muchísima vivienda vacía, casi 4 millones de viviendas vacías, y hay un gran porcentaje de viviendas que no tienen los requisitos de habitabilidad y confortabilidad más o menos medios para que una familia pueda vivir bien. Estas viviendas, lógicamente, son casi todas necesitan una serie de reformas para poderlas poner en el mercado. Y en estos momentos estamos viviendo un momento dulce en este mercado de la reforma. Momento dulce, pero con algunas sombras. Entre las sombras, bueno, es un mercado en el que la economía sumergida es un factor importante, un porcentaje importante de estas reformas, y todos conocemos al típico ñapas que en el primer momento cuando se le está llamando para reforma ya te está preguntando que cuánto con IVA y cuánto sin IVA. El mercado requiere una profesionalización importante en estos momentos, profesionalización al final que además va a venir muy marcada por la nueva directiva europea, a la que lo haremos posteriormente. Ahí quería llevarle, Carlos, precisamente a esas nuevas regulaciones y normativas europeas cada vez más estrictas y que, bueno, pues que exigen que las cosas no se hagan de cualquier manera. Efectivamente. Y ahora cuando analizamos un poquito más la EPBD, que es la normativa europea, pues vamos a ver cómo va a obligar, ya no es una cuestión voluntaria ni una cuestión de cultura o política de empresa, sino que nos va a obligar a profesionalizarlos muchísimo más y va a eliminar del mercado prácticamente al 100% esa economía sumergida, salvo en las pequeñas reformitas, la va a eliminar del mercado. No, salvo que queramos empapelar una habitación. Efectivamente, y pintar 2 paredes, en el resto nos lo van a sacar del mercado. Y poco más. Vamos a profundizar un poco en qué impacto puede tener en el mercado y en distintas repercusiones de esa nueva legislación y de esas nuevas normativas europeas. Este año se aprobó la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios y fundamentalmente, y por resumir, los elementos más significativos de esta directiva son, primero, que antes del 2030 todos los edificios residenciales al menos tienen que reducir en un 16% la emisión y tienen que cumplir ese 16% la emisión y el consumo de energías primarias comparado con el 2020. En el 2035 ese porcentaje tiene que estar entre el 20 y el 22%. Y esto es obligatorio. O sea, aquí ya no es una historia de decir, bueno, voy a rehabilitar mi casa, voy a rehabilitar el edificio, voy a hacer una reforma para conseguir eficiencia energética. Esta normativa se tiene que trasponer al ordenamiento jurídico español antes de mayo del 26 y en ese momento pasa a ser obligatoria. Con lo cual, creo que habría que hacer en estos momentos una labor de concienciación importante
tanto a las comunidades de propietarios como a todos los propietarios de viviendas, porque su elemento que obligatoriamente se tiene que hacer. Y luego, pues como a veces estamos muy acostumbrados a que nos pille el toro, pues vendremos en el último momento con, no sé cómo será al final la transposición a ordenamiento jurídico español, si conllevará sanciones, si no conllevará sanciones. Pero es cierto que la normativa regula muy en profundidad, incluso marca la obligatoriedad, en principio, de un pasaporte energético para cada uno de los edificios y de las viviendas. La obligatoriedad de que el 43% de esa reducción de consumo de energía primaria y de emisión de gases tenga que venir con la transformación de por lo menos el 55% de los edificios ya existentes, y además la obligatoriedad de un certificado, de una especie de certificado de profesionalización de los intervinientes en la rehabilitación y mejora de eficiencia energética de los edificios. Y ahí hemos llegado ya a los llorados Benito y Manolo. Y ahí hemos llegado al Benito y Manolo, que inicialmente pues parece que no van a tener la capacidad de conseguir ese certificado de profesionalización para intervenir en el mercado de la renovación energética, ¿no? Y donde, lógicamente, pues evidentemente este sector, independiente de la economía sumergida, estamos muchísimas empresas enormemente profesionales, empresas que ya en estos momentos estamos teniendo rehabilitación y nos estamos adaptando a esta nueva normativa. Lo cual también cuesta un dinero y hay que invertir. Cuesta bastante. En capital humano y en soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas, digitalización, domótica, controles, etcétera, etcétera. Claro. Y formación del capital humano que ya tenemos. Efectivamente. Porque al final lo que va a suceder, que ya existen, los cursos de agente rehabilitador, que al final nos dan una capacitación profesional que habrá que demostrarle a la Comunidad Europea para esto. Claro. Pero luego ten en cuenta, Eurico, que en cada reforma que haces ya estás mejorando la eficiencia energética. O sea, simplemente un cambio de ventanas. Sí, simplemente... Claro. Por no meternos ya en el mundo de la calefacción o en el mundo de... Climatización, aislamiento... Instalación eléctrica... Todo esto ya estás mejorando la eficiencia energética. Así es. Y en estos momentos, el desconocimiento que tiene el cliente o el desconocimiento del mercado, lo que nos lleva es a estar desperdiciando ya la posibilidad de ir cumpliendo estos objetivos. Sí. O sea, si en cada reforma integral que se realiza, o en cada rehabilitación, en estos momentos se pide un certificado energético antes de empezar y un certificado energético cuando se termina, con esto ya estás cumpliendo una parte que posteriormente puedes capitalizar. Quiere decir, porque otra de las historias que regula esta normativa son los certificados de ahorro energético. Y los certificados de ahorro energético funcionan, es un valor tangible. O sea, quiere decir, hay sujetos obligados, fundamentalmente las energéticas, las petroleras, que tienen que cumplir una serie de requisitos y que tienen que justificar ante la Comunidad Europea la reducción de emisión de gases y la descarbonización. Cuando tú, Eurico, haces una reforma en tu casa y resulta que has conseguido 2 saltos de calificación energética en esta reforma, tú ya estás generando un CAES, que es un certificado de ahorro energético, que hay un sujeto intermediario que a ti lo que hace es pagártelo, porque tú se lo vas a vender. Estas empresas están obligadas a cumplir con esa normativa. Así, no, y además me beneficio. Hay muchas personas que se siguen preguntando, ¿y esto a mí en qué me beneficia? Pues fíjese usted, de aquí a unos meses, si fuera el caso, que hace, como dice Carlos, una rehabilitación o adquiere una vivienda que está absolutamente equipada con todo lo necesario para ser más eficiente energéticamente y para cumplir con las disposiciones europeas. Fíjese usted en los recibos, y luego vienen y me lo cuentan, porque nos beneficiamos todos. Porque esta leyenda urbana de que no, son regulaciones de Bruselas siempre hechas por una élite desde arriba, no, es que el consumidor, el inquilino, el tipo que vive en una vivienda y hace las rehabilitaciones que tiene que hacer o que adquiere una vivienda nueva, conforme a todas estas disposiciones, también se benefician. Te cambio un poco de tema, Carlos, si te parece. Vamos a hablar, en realidad no hemos parado de hablar del asunto, ¿no? Pero el gran problema que tenemos, el déficit de vivienda que hay en España, al igual que supongo en otros países, ¿no? Pero nos interesa el nuestro, que es en el que estamos. ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Qué soluciones, así para que nos entienda todo el mundo, en su trazo más grueso al menos, se pueden adoptar? Bueno,
independientemente de las ya muy manidas de liberar suelo, agilizar trámites burocráticos, montar una empresa estatal de la vivienda, todo este tipo de historias. Me quiero centrar un poco en un elemento en el que quizás se está haciendo muy poquito hincapié, y es precisamente, como te decía antes, Eurico, en el volumen de viviendas vacías que existe en España. 4 millones, has dicho. Casi 4 millones. Casi 4 millones. 3.600.000, 3.700.000, según el último informe del BBVA, que es una cifra muy importante. Y además que, pues, prácticamente en las grandes ciudades estamos hablando, que son las que más lo concentran, estamos hablando de 400, 500.000 viviendas vacías, ¿no? Si a estas viviendas vacías añadimos las viviendas que no reúnen los requisitos de confortabilidad, sostenibilidad y habitabilidad, pues nos encontramos con un volumen bestial. Claro, el planteamiento aquí es decir, bueno, es que estas viviendas están encajadas en el tejido, en la trama urbana. O sea, no necesitan que la administración pública invierta en infraestructuras, comunicaciones, carreteras, transporte, etcétera, etcétera, porque ya están. Quizá habría que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, aunque se ha hecho parcialmente, en el apoyo a la rehabilitación, pero muy pequeñito. Por rehabilitarlas. Por rehabilitar. Por acomodarlas. ¿Para qué? El mercado se regula solo. El mercado, el problema que tenemos en estos momentos es que la demanda es infinitamente superior a la oferta. Bueno, para la gente normal, ¿no? Hay gente que esto lo discute, ¿no? Lo cual es una obviedad. Pero de que el mercado se regula se ha regulado solo siempre. Toda la vida. Toda la desde vida. hace miles de años. Efectivamente. Entonces, si al final tú acabas poniendo mucha más vivienda en el mercado, o sea, si apoyas esa rehabilitación para sacar estas viviendas vacías al mercado, que ahora comentaré cómo lo veo yo, en lo que hay que apoyarlo para que el propietario las saque, sacar estas viviendas vacías al mercado, tanto en venta como en alquiler. ¿Qué hace falta para esto? Pues bueno, en principio, claro, uno de los grandes problemas que tienen los propietarios para esto, por un lado está la inseguridad jurídica, la regulación de alquileres, etcétera, etcétera. Por otro lado está la falta de financiación y por otro lado un elemento fundamental. Cualquier propietario, vamos a olvidarnos aquí de pájaros y flores, lo que está pensando cuando dice, coño, tengo una vivienda vacía, voy a reformarla, voy a hacer una reforma integral para ganar dinero, para ganar dinero y poderla poner en el mercado. Claro. Y si quiero alquilarla, tengo que analizar si la inversión que yo voy a hacer en esta vivienda la puedo amortizar. La voy a rentabilizar. O sea, la voy a rentabilizar a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí hay dos elementos. Uno es la subvención pura y dura, en la que parece que estamos entrando en algunas medidas políticas, y otra son las bonificaciones fiscales. O sea, la subvención, estamos viendo históricamente, ya pasa con los fondos Next Generation, que o no llega, o los trámites burocráticos son impresionantes y la gente lo abandona, ya llega un punto en el que dice, ya me he cansado, o sea, para que me den 2.000 euros de las placas solares que he puesto, no merece la pena que esté año y medio dando vueltas con papeles, etcétera, etcétera, y al final no me llega nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las medidas fiscales? Nosotros, hay un análisis verdaderamente bueno, que al final demuestra que se puede llegar hasta un 50% de bonificación fiscal de lo que se ha invertido en una reforma. ¿Por qué? Pues porque ese 50% no le va a suponer coste macroeconómico al Estado. Primero, porque por cada millón que se invierte en una reforma, por cada 100.000 euros que se invierte en una reforma, hay 1,8 puestos de trabajo asegurados para hacer esa reforma. Con lo que revierte ese 1,8 en impuestos, IRPF, etcétera, etcétera, a la administración pública. Pero además de todo esto, es que estás eliminando una parte de la población que si no tendría que estar tirando de prestaciones públicas. Desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Si ciframos esto, dices, hombre, si además sumamos que para llegar a esto, lógicamente, has acabado con la economía sumergida, pues tienes que demostrar fiscalmente tus facturas, etcétera, etcétera. Dices, coño, es que el 50% que yo me ahorro fiscalmente de la reforma que he hecho y que me dejen por lo menos 5, 6, 7, 8 o 10 años para podérmelo deducir, en este caso sé cuánto me deduco y cuándo. No dependo de nadie. Ya se ha aprobado la norma. Ya al Estado no le cuesta dinero. O sea, en realidad, pues estás creando mucho más de lo que te estás deduciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería una de las medidas fundamentales a implantar. Por otro lado, tendría que estar la ayuda
y la colaboración, sea vía ICOs, sea vía avales estatales, sea como sea, de la financiación puente para hacer una reforma. Hay muchísima gente que no llega. O sea, claro. No, te iba a decir, perdona Carlos, hay algunas de esas medidas que sí que parece, me suena a mí la música, que estaban imbricadas en ese último plan de gobierno, plan gubernamental, perdón, de apoyo a la vivienda. ¿Cómo valoráis los últimos anuncios? Bueno, los expresó el presidente del gobierno hace un par de semanas aproximadamente o menos, y cómo valoráis en general a qué os suena la música de ese último plan del gobierno. Bueno, desde el punto de vista del apoyo, creo que ya te he mostrado cuál es mi opinión sobre la empresa pública La Vivienda. Lo has insinuado, pero vamos, bueno, ha quedado muy claro y yo estoy completamente de acuerdo. Ha quedado claro. Porque también estamos hablando del mercado y de cómo se regula solo. Esto no es opinable, no es ni bueno ni malo, es así. Yo entiendo que es así, o sea, es un elemento objetivo. La mayoría de la gente entiende que es así. Entiendo que es objetivo, no es subjetivo. Bueno. Una de las medidas, sí que es cierto, la del apoyo al alquiler, en principio, seguridad jurídica que se le va a dar tanto al propietario como al inquilino, que es absolutamente fundamental. Si no, no avanzamos. Es que si no, no podemos avanzar. O sea, si yo soy el propietario de una vivienda, la voy a poner en alquiler y no sé qué va a pasar si me deja de pagar el inquilino. La cierro bajo 7 llaves. Efectivamente. Claro, y con unos problemas importantes con el tema de ocupación, etcétera, etcétera, o vulnerabilidad del inquilino, y no tengo la seguridad de que yo voy a cobrar. Pues al final lo que hago es, volvemos al principio, esa vivienda vacía. Esa vivienda vacía. Y vuelta a empezar el círculo. Y vuelta a empezar el círculo. Claro. Entonces, las medidas, como enunciado, me parecen bien, me parecen bonitas, yo de hecho apoyo unas cuantas de ellas, luego quiero ver cuál es el desarrollo. Así es. Quiero ver cuál es el desarrollo. Así es. Hemos hablado, Carlos, de la sostenibilidad en el marco de la regulación comunitaria de la Unión Europea, pero si nos vamos a las reformas del día a día, ¿os piden realmente vuestros clientes cotidianamente, ¿no?, que esas reformas vayan en esa línea de sostenibilidad? ¿Está el cliente suficientemente sensibilizado? ¿O es una demanda real del cliente? Pregunto. A ver, la primera intención del cliente cuando nos encarga una reforma integral es la estética. La estética, la funcionalidad y la confortabilidad. Y la segunda, perdóname la osadía, seguramente que le salga lo más barato. La segunda es el precio. Y la tercera, Eurico, es el tiempo. ¿No? Oye, ¿cuánto vas a tardar? Para ayer, lo quiero para ayer. Esto de la reforma es un coñazo, me tengo que ir de casa o tengo que aguantar polvo, obras, etcétera, etcétera, ¿no? Una semana mejor que un mes. Sí que es cierto que, claro, cuando hablas de confortabilidad, evidentemente ya entramos en la eficiencia energética inmediatamente. Pero hablamos de aislamiento térmico, acústico, climatización, cambiar instalaciones eléctricas, y al cliente lo que sí que hay que explicarle, y creo que hay que concienciarle, hay que empezar a concienciar a la sociedad de esto, es sobre todo, porque no nos engañemos, o sea, una cosa es la eficiencia energética, el medio ambiente, etcétera, etcétera, en el que todos estamos de acuerdo, pero la que a cada uno le toca es lo que le afecta al bolsillo. Y el planteamiento es muy bien. De todo esto que voy a hacer, ¿cuánto me voy a ahorrar en un futuro en el consumo de energía? Primer punto. Segundo punto, oye, ¿cómo me van a financiar? ¿Tengo alguna historia? ¿Hay alguna subvención? ¿Hay algún elemento? Y la tercera, como he dicho, pues yo creo que lo ayudaría muchísimo sus incentivos fiscales. Broche de oro, Carlos, futuro del sector de las reformas. ¿Hacia dónde camino? Esto es como el minuto de oro en los debates americanos, pero en esta agradable charla que estamos manteniendo. El futuro del sector de las reformas. Pues el primer punto, y muy marcado por lo que hemos estado hablando, hacia la profesionalización del sector. Una profesionalización importante y además con certificados de capacitación dentro del sector, ¿no? El segundo, yo entiendo que tiene que haber probablemente una mayor potenciación de lo que es la formación profesional en determinados gremios. Hablo de electricistas, hablo de albañiles, hablo de carpinteros, o sea, va a haber tal demanda en estos años venideros, ya en estos momentos estamos notando y sufriendo, ¿no?, un déficit de mano de obra profesional y especializada, y va a ser mayor, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto ahí que tenemos que cubrir desde el punto de vista de la formación y educación, ¿no?
y una reorganización y digitalización de procesos dentro de las empresas. Esto al final lo que va a llevar, como estábamos hablando antes, es que prácticamente va a desaparecer la economía sumergida. Se va a generar una mayor confianza en el consumidor, porque va a desaparecer esa imagen del mercado de reformas en el me empiezan las reformas, no sé cuándo van a terminar, me la dejan parada a la mitad y lo que iba a ser un año, lo que iban a ser 2 meses es un año, y esto lo que va a ayudar es a una mejora de la imagen del sector en el mercado. Don Carlos Candanedo, ha sido un placer, CEO de Gilmar Soluciones Constructivas. Muchísimas gracias, espero verle más por aquí. Tenía razón Laura cuando preparábamos esta entrevista los tres. Ha sido de un altísimo interés, porque hemos tocado tantos palos, merece la pena que la volváis a escuchar. Hemos tocado tantas cuestiones y además que no son cuestiones que estén, pues no sé, no estamos hablando con otro experto inmobiliario de cuál es el problema de la vivienda y empezamos a hablar de fiscalidad, empezamos a hablar de procesos administrativos, de liberalizar suelo, como hemos dicho. Estamos hablando de cosas, hemos hablado con Carlos Candanedo de cosas muy concretas que nos afectan a cada uno de nosotros. Queréis hacer una reforma en vuestros domicilios, sois inquilinos y estáis interesados en esta misma línea, o simplemente queréis adquirir una nueva vivienda, pero bueno, con una serie de mejoras y de factores que hasta ahora, pues la vivienda, digamos, de más antigüedad en la que residíais no teníais. Pues a todo eso creo que Carlos Candanedo, de una forma magistral, ha ido dando respuesta. Gracias por haber estado ahí. Nos vayáis dentro de unos minutos, La Retaguardia.